Hay personas que el ruido les afecta montones, les genera estrés dentro de su cotidianidad, les hace que se salgan de su zona de confort, les eleva el cortisol y además les genera muchísima ansiedad. Pero también hay otras opciones de ruido que por el contrario nos van a regular, van a hacer que el 70% de nuestro cuerpo, que es agua, pueda estabilizarse, incluso que haya mejorías en ciertas patologías. Pero ¿cómo realmente funciona esto? Bueno, está con nosotros Christian Boyer, quien es psicólogo y además terapeuta de sonido y nos va a explicar cuál es el efecto del ruido realmente, Christian, y de los sonidos en el organismo que los tenemos presentes en el día a día, ¿verdad? El pito, los carros, el bullicio. Buenos días. Muy buenos días, Rafa, y muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, bien, como bien lo mencionas, pues el ruido viene a generar el ruido, pues estragos a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel emocional. Pues lo habituamos mucho a nuestra cotidianidad, como decís, ¿verdad? Uno sale a la calle, los ruidos de los pitos, etcétera. Pero al final de cuentas esto es un aspecto primitivo que hemos venido acumulando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Antes eran los ruidos de un dientes de sable probablemente que venía a acecharnos, ¿verdad? Que nos estaba pues persiguiendo para comernos, y eso lo que hacía era disparar los niveles de cortisol y adrenalina. En estos tiempos, pues con estos tiempos tan convulsos, el pito, como decías, el llamado del jefe, todas las situaciones que tenemos que atender al día, pues precisamente es lo que nos mantiene en ese estado de alerta constante, ¿verdad? Y dispara los altos niveles de cortisol y adrenalina que empiezan a generar aspectos fisiológicos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Cristian, ¿por qué hay personas que les afecta tanto el ruido y hay otras que no les afecta tanto y es el mismo ruido? Sí, bueno, todos tenemos diferentes formas de procesar las diferentes situaciones externas, ¿verdad? Pues de esta manera cada quien pues lo regula de distintas formas y hay distintas maneras como lo que es la terapia de sonido para establecer un equilibrio general ante estas situaciones externas, ¿verdad? Como bien lo mencionas, es propiamente ambiental lo que estás hablando, ¿verdad? Entonces, claro, ahora bien, cuando el ruido dispara la tensión del sistema nervioso, ¿verdad? Uno lo que hace es más bien entrar en estado de alerta, lo que usted decía, viene el sable gigante a atacarnos. ¿Qué procesos internos realmente nos está afectando ese ruido que realmente no es positivo, ¿verdad? El ruido de la calle, el bullicio, los pitos, los carros. Sí, bueno, hay varias situaciones que nos genera, ¿verdad? En este caso podemos hablar de que nos dispara los altos niveles de ansiedad, también, como decíamos, ya a nivel fisiológico, emite ciertos químicos a nivel interno del cuerpo como reacción, ¿verdad? Como mecanismo de defensa, empieza a pues generar, como te decía anteriormente, cortisol y adrenalina. ¿Eso por qué? Porque lo que necesitamos es salir corriendo en el momento, ¿verdad? Muchas veces me imagino que vos te has sentido en un momento con adrenalina y vos dices, no hubiera hecho esto si no hubiese, tal vez estaba asustado en el momento, ¿verdad? Pues perfectamente esa es la explicación, porque se disparan ciertos químicos a nivel corporal que precisamente generan esas reacciones, ¿verdad? Y lo que pasa es que se nos van acumulando también a nivel fisiológico. Eso es muy importante de mencionar también, ¿verdad? Hay ruidos de ruidos, y más que ruido también podríamos hablar nosotros de sonido. ¿Qué características tiene que tener este sonido para que nos calme, para que nuestro sistema nervioso se regule y por el contrario, lo perciba más bien como algo positivo, como algo que más bien nos va a traer un beneficio a nosotros? Claro que sí. Bueno, aquí vamos a tal vez desmenuzar un poquito para que nos entiendan los televidentes también. El sonido se mueve por medio de ondas y frecuencias, ¿verdad? Mientras más agudo, mientras más estridente sea este sonido, esas ondas y frecuencias van a ser muchísimo más rápidas. Más en cambio, si el sonido es un sonido grave, profundo, que nos hace sentir una situación como de paz, de tranquilidad, y nos lleva a un estado de relajación, pues lo sentimos como amigable, como seguro. Esa es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Y lo que es la terapia de sonido como tal, por medio de los instrumentos, como lo es en este caso el gong, tienen la facultad de generar ese tipo de sonidos graves y llevar a la persona a ese estado de calma, de relajación y pues con una mejor disposición ante el entorno. Uno a veces ve niños incluso que se tapan los oídos, ¿verdad? Y hacen como ese gesto cuando hay algún ruido fuerte, desde una comparsa hasta el pito de un tráiler o un camión. Y por ejemplo, Laura, a ver, antes de ir a la consulta de Laura, ¿por qué a unos más que a otros les afecta esa contaminación sónica? Sí,
Bueno, tiene que ver mucho con la fisiología de cada quien, ¿verdad? Hay diferentes sensibilidades, hay unas personas que son hipersensibles al ruido. Por ejemplo, en mis casos y en mi consulta, yo siempre pregunto previo a empezar a desarrollar la terapia de sonido como tal, si tiene alguna situación patológica, porque usualmente me llegan personas con tinnitus y demás, y uno tiene que trabajar estos temas con profunda sutileza. Entonces, pues sí, hay que adaptarse a cada persona en particular, porque todos respondemos de manera distinta a los estimulantes, claro, ¿verdad?, del contexto. A través del Facebook, Laura nos cuenta que ella, después de llevarse una cólera tremenda, sufre de convulsiones. Eso fue después de un susto que le dio, pero ahora también le da como cólera cuando le generan esas convulsiones, ¿verdad? Me imagino que debe ser un poco también como de frustración. Sí, claro, ahí habría que indagar un poquito más el caso en específico de Laura, un poquito de historial y demás, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción específica? Si es una situación circunstancial solamente ante esa situación particular, o ya es un reiterativo y hay un común denominador, ¿verdad? Eso tendríamos que analizar en su particularidad como paciente. ¿Por qué esa contaminación sónica en la que nos enfrentamos constantemente nos podrían generar cuadros de estrés? Por lo que te decía, francamente siempre hay una respuesta fisiológica, ¿verdad?, ante el contexto. Es nuestro diseño primitivo, es nuestro diseño integral como humanos. Tenemos una manera de afrontar las situaciones, inclusive de manera inconsciente, ¿verdad?, ya viéndolo desde esa perspectiva. Entonces lo que pasa es que estos químicos que se van generando a nivel interno de nuestro cuerpo son, como te decía, también acumulativos, entre esos el cortisol propiamente, ¿verdad? Y eso lo que pasa es que aunado a nuestros hábitos de vida, pues van exterminando poco a poco la posibilidad de que las células se mantengan en un estado óptimo de salud. Cristian, ahora sí veamos, por favor, el WON, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que realmente nos calme? ¿Cómo debe ser un sonido que nos tranquilice? Sí, claro. Bueno, les tengo que comentar que esto es un instrumento asiático, se llama gong, y bueno, mi maestro Vikram Pal Singh hace una analogía súper linda en relación a este instrumento. Porque me imagino que muchos de ustedes han visto también que hay otro tipo de instrumentos que se utilizan en terapia de sonido, como los cuencos tibetanos y cuencos de cuarzo, por ponerles dos ejemplos. Pero en particular, y ahí voy con la analogía, es que esto es como una sinfónica en su totalidad, por la cantidad de armónicos que tiene la posibilidad de generar. Más en cambio, si lo comparamos con un cuenco, Rafa, el cuenco es como el violín dentro de esa sinfónica, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué yo voy a acudir, digamos, a un instrumento cuando puedo realmente optar por poner al servicio de mis pacientes un instrumento que tenga esa posibilidad de generar esa cantidad de armónicos y equilibrar ese sistema nervioso en tu integralidad como ser humano? ¿Cómo? A ver, somos 70% agua, evidentemente va a haber una vibración, pero ¿cómo ese sonido va a calmar nuestro sistema nervioso? Sí, estos instrumentos están diseñados de tal manera, bueno, les digo, son conformados por silver níquel, son estos, ¿verdad? Y ellos tienen la facultad de generar notas muy graves, lo cual esos sonidos pues van promoviendo una relajación totalmente profunda, impactan directamente dentro de lo que es el sistema nervioso parasimpático, porque recordemos que esto es un generador de frecuencias, ¿verdad?, que interactúan directamente con lo que son las ondas cerebrales. Ahorita estamos en ondas beta, igual estamos en estado pues atento, ¿verdad?, ante el contexto general, más cuando estamos en ondas alfa, que son las que predominan en el sistema nervioso parasimpático, es cuando ya estamos en el sistema nervioso autónomo, la respiración y cuando dormimos, ¿verdad? Entonces, particularmente estos instrumentos, como ven... Voy a acercarme. Oh. Generan unas... Depende de donde usted toque, ¿qué es lo que le produce a uno? Muy buena pregunta, Rafi, gracias por hacerla. Esto yo lo traduzco como si fuera un mapa. No es lo mismo tener pues el bagaje académico para saber identificar cómo tocar y cómo sacarle las frecuencias que necesitamos sacarle al instrumento o a los instrumentos, porque por ejemplo, aquí tenemos un set de 2 gongs, está en fa, en fa sostenido está y en la sostenido está Hay que tener la habilidad y la facultad y el entendimiento también, el conocimiento para saber empastar ambos instrumentos y ambos platos,
para que genere lo que yo estoy buscando, que son las frecuencias que yo voy a necesitar que generen en mi paciente a la hora de que yo hago el diagnóstico posterior al motivo de consulta por el cual la persona llega a consulta como tal. Pero para que todavía le quede más claro a la gente en la casa, por ejemplo, toquemos para que logremos distinguir el sonido. Ok. Es impresionante la sensación, ¿verdad? Y la vibración también que se logra sentir. Vea, Maricris ahora decía que estaba muy estresada. Venga, Mari, hágase para acá. ¿Cómo se puede hacer un baño? ¿La podemos sentar? ¿Tienen que acostarse? ¿Cómo realmente funciona? Sí, muy buena pregunta también, Rafa, gracias. Sí, básicamente sentado en una posición yogi puede ser una muy buena alternativa, pero usualmente, digamos, yo recibo a mis pacientes, los trato con camilla, ¿verdad? La persona lo único que tiene que hacer es tumbarse. Se pone de este lado, digamos. De atrás. Exacto. Bueno, corrámoslo para que lo tengamos justamente en medio. ¿Me siento aquí? Sí. Ok. Sí. ¿Ella tiene que estar frente al gong o detrás del gong? Es que aquí está la caja de resonancia, ¿verdad? Esta es la caja de resonancia, entonces aquí es donde ella va a recibir las vibraciones, como bien mencionabas, y es algo muy interesante, se siente a nivel cutáneo la vibración del instrumento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la prueba para que... Ok. Vas a cerrar los ojitos, por favor. Relájese. Relájate. Yo trato. Vas a concentrarte únicamente en tu respiración sin juzgamientos. Respira profundo. Respira profundo. Lento. Pausado. Vamos a ir hacia adentro. Ella está feliz. Está sonriente. Eso es muy positivo, ¿verdad? Se nota que lo está recibiendo. Mari, ¿qué ha sentido usted con ese sonido tan bonito? Bueno, yo venía... Que no solo se escucha, se siente. Se siente. Venía corriendo y bajé las revoluciones, me calmé, me sentí tranquila y como que se escucha más fuerte si uno se concentra de lo que lo escucharía normalmente si no estuviese prestándole mucha atención. ¿Por qué? Sí, particularmente eso se siente también a nivel cutáneo, es muy dependiendo de la situación, digamos, por el tipo de percutividad que yo voy a generar en el instrumento y lo que estamos tratando. Ahorita lo que hicimos fue un ejercicio para disminuir, digamos, como bien lo dijiste, las revoluciones, exactamente. Qué interesante, porque ella estaba más cerca, pero inclusive yo que estaba más largo sentía la vibración. La vibración. Doña Katia pregunta a través de nuestro Facebook que por qué a los autistas, doctor, les molesta tanto el ruido. El ruido pues nos va a molestar a todos. Yo creo que el ruido francamente no nos... O sea, es como una alarma, ¿verdad? Lo vemos desde el despertador de la mañana, ¿verdad? Eso es ruido. Y francamente yo siento que a todos nos afecta el ruido como tal y en este caso los autistas tienen un espectro muchísimo más susceptible a los ruidos como mencionas. Por supuesto. Don Cristian, usted ahora mencionaba que existen ciertas patologías que podrían ver un beneficio significativo con esta terapia o estos baños de ruido.
¿Cuáles son esas patologías y qué beneficios van a encontrar las personas? Bueno, hay muchos, francamente. Yo siento que, digamos, de los que más son, pues, recurrentes en mi consulta es la falta de sueño. Como bien sabemos, pues, en la realidad actual existe, por los niveles altos de cortisol y demás, exceso de actividad y poco descanso, ¿verdad? Entonces, claro, mucha gente acude precisamente a mi consulta para favorecer ese espacio que para nadie es un secreto que es súper importante. Uno de los mayores biohacks que hay en la actualidad es el sueño, ¿verdad? Y también, digamos, lo que es la depresión y la ansiedad, entre muchos otros, son como casos específicos en cuanto a patologías. Pero bien dices, digamos, me preguntaste por si hay casos de patologías. No es necesario que haya una patología de por medio para que la persona se vea beneficiada con este tipo de terapias, ¿verdad? Esto es básicamente para equilibrar las energías del cuerpo. Nosotros trabajamos desde la parte holística, ¿verdad? La medicina alopática es la que promueve, digamos, la curación por medio de la cirugía y de los medicamentos. Nosotros en este caso trabajamos desde la raíz, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto, a veces se extirpa un cáncer y vuelve a agarrar fuerza desde la raíz, ¿verdad? Es súper triste. En este caso, digamos, nosotros trabajamos no desde el síntoma, sino desde la raíz del problema. Ahora, doctor, mucha gente que viene Navidad, y lo conversábamos al principio del programa, huyen a la montaña por la pólvora, no soportan pero ni un triquitraque. ¿Por qué esto, verdad? Porque estamos hablando de que es un sonido también, pues que para algunos podría llegar a ser muy molesto. Sí, claro, hasta los propios animalitos, ¿verdad? Se ven súper desfavorecidos por esta situación. Sí, no, en realidad el ruido ya sabemos que es súper nocivo. Yo no veo nada favorable en términos de ruido, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer en este caso más bien es aterrizarlo en términos de sonido y ver cuáles sonidos son favorables para promover un estado óptimo integral nosotros como seres humanos. ¿Qué consejo le podría dar usted a esas personas que les molesta no el sonido, el ruido, ¿verdad? Tal cual, la contaminación sónica, y que desde ya tal vez sienten que no la van a pasar tan bien, o sea, que la van a pasar mal? Sí, bueno, bien lo dices al final, esto al final desemboca en un estado emocional negativo también. Entonces, evidentemente, lo que pienso en primera instancia es bajar a un plano de conciencia cuáles son los sonidos o cuáles son los ruidos que nos generan esa masversión, ¿verdad?, ante la situación, tratar de minimizarlos al máximo y, bueno, realmente tener un poquito más de conciencia nosotros de qué específicamente son lo que nos altera a nosotros como personas. En este caso los ruidos, pues, evitarlos. Usted ahora nos decía que con esta terapia del Wong uno podría inclusive recuperar su energía, ¿verdad? Y hablamos no solo de la energía vital, sino de la energía psíquica. Pero ¿cuánto tiempo después? ¿Cuántas terapias necesito para realmente yo sentirme con mucha más vitalidad? Vieras que hay un tema muy interesante que les quiero compartir, porque yo también trabajo con un evaluador, un escáner de energías. Esto es una tecnología rusa, se llama BioWell, y te puedo evaluar un antes y un después de una terapia de sonido. Yo he visto resultados desde la primera sesión, los pacientes se han visto impactados por eso, y a partir de ahí le podemos empezar a dar una trazabilidad adecuada a su proceso particular personalizado. Claro, yo sé que todo el mundo es diferente, pero más o menos después de cuántas terapias ya se puede empezar no solo a ver a través de esta máquina rusa, sino también a sentir la persona con más energía. ¿Cuántas terapias más o menos necesita ya como para ir sintiendo la diferencia? Esto es muy adaptable y muy personalizado. No te puedo decir como que un número. Como te dije anteriormente, pues hay personas que desde la primera sesión ya experimentan una mejoría en su sueño, en su estado de ánimo, en su energía, en su autopercepción, porque si nos ponemos a analizar cada uno de los centros nerviosos llamados chakras también, cada uno de esos tiene un porqué, ¿verdad? Y cada uno de esos, un desalineamiento de ellos, pues nos va a hacer que nuestro sistema general de energías esté desbalanceado. Entonces, nosotros como trabajamos desde el plano sutil, ¿verdad?, holístico, trabajamos con energía. Entonces, lo que este tipo de terapia viene a hacer es equilibrar el sistema de energías a nivel integral de nuestro cuerpo.
algún niño que le moleste mucho el sonido, ¿verdad? O inclusive algún niño con el espectro autista que también le genere incomodidad el sonido. ¿Cuántas terapias de estas podría hacer para regular diferente su energía y para sobre todo generar un equilibrio? Podríamos recomendar, si me permitís, un número de 3 sesiones podría ser un número interesante para evaluar ya Claro. con una muestra específica, ¿verdad? Y una constancia, ya resultados como tal, inclusive con este escáner de energías que te manda resultados muy atinados. Y bueno, la energía se mide en julios por medio de esta máquina, entonces pues es la medida de evaluación para lo que es la energía como tal, los julios. Él es Cristian Boyer, es psicólogo y además terapeuta de sonido. Don Cristian, gracias por acompañarnos con este tema tan interesante, muy amable. Gracias, con mucho gusto usted, Rafa, por la invitación, muchas gracias. Pues bien, vamos a una pausa comercial, pero está de moda ahora el jeans, pero no solo para los pantalones, sino también para vestidos, jackets e incluso accesorios. ¿Cómo llevarlo? Se lo contamos al volver.